El grupo de danza Bollywood Nayira les invita a un viaje a través de la danza y los 5 elementos que conforman el universo según los sabios hinduistas. Traslademos nuestro templo, traslademos nuestro cuerpo ahí donde empieza todo. Emprendemos el viaje. Y Nataraya se levantó y empezó a danzar mientras lenguas de fuego lo rodeaban. La danza cósmica removió el universo que comenzó a tomar forma a través de los 5 elementos. Nataraya y Parvati, su esposa, alearon alquímicamente los componentes del vacío del caos. El espectáculo de la danza y de la vida se iniciaba. Akasha, éter. La nada no estaba vacía. Todo lo posible yacía en las entrañas del éter, que envolvía y penetraba todos los elementos, principio y fin de todo lo existente y de lo que está por venir. La nada estaba plena de Akasha, el silencio se rompía y el sonido de la creación despertó al resto de elementos mientras el hombre tomaba conciencia de ser. Si se agudiza el oído, todavía se puede escuchar ese sonido creado. Vayu, aire. El hombre descubrió que el aire provocado por el sonido le empujaba a moverse. La mente se puso en marcha y ordenó al cuerpo hacerse táctil y emprender su camino de la mano de Vayu. La inmovilidad quedaba atrás y empezaba el movimiento sin fin.
ही है रब और खुदा सोनिया, यहाँ पे इश्क ही है रब और खुदा सोनिया। दूर दूर जितना जाए ये पास उतना आए, कब दिल तेरा ले जाए, यहाँ पे इश्क ही है रब और खुदा सोनिया, यहाँ पे इश्क ही है रब और खुदा सोनिया। Tellas, fuego. La luz y el calor lo envolvieron todo. El fuego de la alegría se unió al éter y al aire. El hombre se vio en plenitud por primera vez. Todo lo creado se hizo visible y Tellas despertó el deseo de vivir, disfrutando de ese mundo colorido e iluminado. मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे।
Apas, agua. Apas fluye y nunca se detiene. Toma diferentes formas, forma al hombre y lo salva de la sed. Se recompone, se reinventa y se adapta. La tormenta nos despierta y nos activa. El río nos lleva de viaje. El mar nos calma. Somos libres. Somos agua. Hare
के चली रे मेघा नन्ना रे 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 Fritivi, tierra. Nuestros pies vuelan con la danza, siempre enraizados en Pritivi. El ciclo se ha completado y el mundo ya está formado. El cuerpo se siente en casa, salimos, volamos, saltamos, pero siempre volvemos a ella, tierra. Aquí el viaje llega a su fin.
मुझे प्यार की चटनी